El viernes perdimos de vista a Santo Domingo y el lunes 21 aparecieron los altos picos de las montañas de Anahuangue en Sudamérica. Se presenta a nuestros ojos la Sierra o Cordillera de Santa Marta. Tiene 14.229 pies de altura y sus cumbres están cubiertas de hielo y nieves perpetuas, sobre las cuales brilla el sol en todo su esplendor, dándoles la apariencia de inmensos cuerpos de cristal suspendidos en el aire. Un efecto mágico a los ojos del mareado viajero. A la distancia, el conjunto del paisaje impresiona y corresponde perfectamente a la idea que un europeo llegado por primera vez a América se haya formado de la majestad y belleza de ese continente. En el fondo de la ensenada se destaca, llena de gracia, Santa Marta. Pero entremos a Santa Marta. Al aproximarse a la tierra, la ciudad de Santa Marta acaba por aparecer en todos sus detalles, perdiendo por completo el encanto que le prestan la lejanía y los árboles. Las casas, que suelen tener un solo piso o a lo sumo dos y que parecen aplastadas por las techumbres de teja, tienen una apariencia extraña y más bien modesta. El aspecto de Santa Marta es por demás pintoresco. Los arcos de la aduana, las torres de las iglesias, los jardines y los grupos de palmeras le comunican cierta semejanza con una ciudad oriental. El puerto es notable y seguro, bien abrigado de todos los vientos. Sus aguas profundas desde la orilla proporcionan a los barcos de alto tonelaje la facultad de atracar. La operación de cargue y descargue debe hacerse por cuenta del propio barco, tratando de llevarlo lo más cerca posible de la playa, a espalda limpio por los marineros. Raras veces se ven más de 4 barcos y es normal no encontrar ninguno. Son generalmente franceses que traen telas finas, ropas, vinos y joyas de fantasía llenas de colorido que ayudan a las damas en su galanteo. Santa Marta es el puerto principal de Nueva Granada. Los prósperos comerciantes criollos, franceses, norteamericanos e ingleses se reúnen habitualmente en la casita del guardia de la aduana a conversar de sus negocios. Por eso se denomina al lugar la Bolsa de Santa Marta. Al regresar a Santa Marta, fui al mercado. Es allá donde mejor se puede estudiar la fisionomía y el carácter de una localidad. La plaza en las mañanas se convierte en mercado. Lo primero que salta a la vista es la carne. Su aspecto y sabor son los peores. Se la cuelga en barras, cortada en largas tiras que se secan al sol. La naturaleza entregaba una recompensa a través de las vegetales. Qué gran cantidad se ve de las frutas deliciosas y de excelentes frutas de raíces, como la yuca o, arracacha. Las casas son todas de planta baja, con las ventanas enrejadas. Sus calles, como no estaban pavimentadas, eran, según el tiempo, o verdaderos barrizales o polvorientos caminos. Yo pensaba que esto iba a ser hermoso. La iglesia principal era grande y muy hermosa en su interior, con su constante, aburrido e insoportable tañer de las campanas. Cuando el ardiente calor invita a los habitantes a su acostumbrada siesta, no se ve un solo ser viviente en las calles o en la plaza, y se creería estar en alguna necrópolis. El interior de las casas está por lo general constituido por un patio, al que dan las habitaciones del entresuelo a lo largo de un corredor o galería. El patio algunas veces está adornado con arbustos o arietes de flores, pero generalmente se utiliza como aprisco de toda clase de animales domésticos. Seguro las flores y los arbustos no duran mucho. A las 6 de la tarde se llama la cena, de innumerables platos de sopa, pescado, tortuga, pollo, cerdo y otras carnes, que se sirven con cambio de servicio de vajilla para cada vereda. En lugar de carne y papas tenemos excelentes ñames y los bollos que se prepararon de maíz. Son bastante agradables, aunque no igualan nuestro pan de cada día. La comida concluye con naranjas, papayas, bananos y otras clases de frutas, vinos y una taza de chocolate. Absolutamente delicioso. Los habitantes prefieren tomar el fresco en las puertas de sus casas al llegar el anochecer. Allí llevan sus sillas, con lo que transforman este sector entre la puerta y la calle en una sala donde incluso reciben sus visitas. Sería poco decir que permanecen sentados en las sillas. Más correcto sería decir que están acostados en ellas. Nunca se les ve leer, así es que colman este vacío con la conversación.
Luego cada cual se fue a su hamaca. Nunca me había subido en semejante lecho aéreo, utilizado por todos los habitantes de la región. Por espacio de varias horas estuve ingeniándome en encontrar una postura cómoda, poniéndome a lo largo, a lo ancho y de través. Nunca pude evitar el tener el cuerpo curvado como un arco, ni dejar de balancearme a efecto del impulso que le imprimía con mis evoluciones. Como la hacienda de San Pedro distaba de Santa Marta una legua, poco más o menos, no dejé de hacerla objeto de uno de mis paseos. La propiedad de San Pedro donde el general Bolívar, el héroe de la independencia, murió. Me mostraron su habitación y un grueso árbol del jardín, bajo la sombra del cual iba con frecuencia a leer y descansar. Los trapiches eran casi primitivos, ya que las máquinas de vapor para la industria no se conocían en esa época en Nueva Granada. El jugo extraído de las cañas se convertía parte en azúcar y parte en chicha, una de las bebidas más corrientes del país y en cuya fabricación entra la melaza y el jugo de maíz triturado y fermentado. Se tiene que haber visto una selva para poder hacerse una idea apropiada de la variedad de la forma de las plantas, de la opulencia, grandeza y tranquilidad en la naturaleza y del auténtico ambiente de invernadero. Arroyos impetuosos de la más clara agua atraviesan todas las hondondadas y allí, donde el sol envía sus rayos a la espesura, juegan innumerables mariposas mucho más grandes que este pliego de hoja. 3 razas de indios montañeses viven en la sierra: los Cagabas en el norte, los Binticuas en el sur y los Guamacas en el oriente. La sierra, un aire más fresco y menos húmedo, el murmullo de las aguas corrientes, el canto de los pájaros, la belleza lujuriante de la vegetación. Contorneamos la cresta rocosa y a las 6:57 llegamos al pie de la última cuesta. Al 4.800 metros alcanzamos el límite de las nieves perpetuas. A las 11:45 la fatiga nos obliga a una nueva detención. Me acuesto un instante sobre la nieve y a 12:43 me vuelvo a poner en marcha. Pero esto es el calvario. Mis compañeros me abandonan. Solo el indio Norberto consiente en seguirme. ¡Valor! Alcanzamos la cumbre que ningún hombre ha pisado antes de nosotros. La cima de la sierra, 5.887 metros sobre el nivel del mar. Me dirigí inmediatamente hacia la ciénaga en una pequeña carreta enganchada a un asno que llevaba mi equipaje. Llegué en 25 minutos. El señor Francisco Durán me dijo que toda la región, hasta Río Frío, estaba sembrada con plantaciones de cacao, plátano, tabaco, etc. Hacia las 5 de la tarde desembocamos en un amplísimo claro de forma circular, donde las aguas se extendían como las de un lago plácido, sin otro horizonte que el formado por una cintura de selvas, entre cuya masa se destacaban únicamente las casas de una aldea llamada Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es una aldea de pescadores establecida sobre una lengua de tierra arenosa reservada entre el mar y las amplias lagunas. Sus chozas son de madera en su mayoría. Ni el menor árbol, ni sombra. El sol a mediodía es terrible. El viaje de cerca de 18 horas es magnífico. En ocasiones se va sobre lagos de varias millas de ancho. En ocasiones a través de canales tan estrechos y angostos que las ramas de los árboles de ambas orillas llegan hasta la embarcación. El río, a la sazón en lo más fuerte de su crecida, tenía en algunos sitios una anchura de más de 1 kilómetro y en otros su cauce se dividía en diversos brazos que dejaban entre ellos islas cubiertas de bosques. Las orillas estaban a veces tan lejos de nosotros que los árboles que las cubrían nos parecían del tamaño de arbustos.
Pero al aproximarnos, aquella masa de verdura se desarrollaba ante los ojos con una magnificencia salvaje y con un desorden encantador que ofrecía todos los contrastes imaginables de forma y de tonalidades, de lozanía y de vejez. Para ir a Bogotá hay que subir el río Magdalena. Es una navegación muy penosa y muy larga, pues dura un mes. Sin embargo, se prefiere esta vía al camino por tierra. Los habitantes de las márgenes del Magdalena, que pertenecen a diferentes razas de color, llevan vida independiente, en un rincón de las selvas donde aseguran su subsistencia, sembrando maíz, plantando caña de azúcar, plátanos, naranjos y otras especies de árboles frutales. Las familias se componen de un hombre, de su mujer y de sus hijos. He visto muy pocos viejos. Observamos en muchos lugares unas cercas bastante fuertes de bambú, construidas en la margen del río para proteger a los habitantes de los caimanes que tanto abundan en el Magdalena. A pesar de estas precauciones, ellos de vez en cuando se dan maña para atrapar a alguien. Nos contaron en Barranca que una muletica de 14 años de edad, había sido arrabatada por la muñeca mientras llenaba un balde y arrastrada bajo el agua por uno de estos saurios. Se le llevó hasta el fondo. Cuando un caimán está cebado, es decir, cuando tiene la costumbre de acechar en las inmediaciones de una cabaña, el propietario de esta procura desembarazarse de su enemigo por un medio que exige tanta sangre fría como valor. Coge un pedazo de madera dura de unos 30 centímetros de largo por 8 o 9 de grueso. Le aguza en ambas extremidades y deja alrededor de la parte afilada un rebote de algunos centímetros. Apenas divisa al monstruo, rastrea suavemente en dirección a él. Coge el madero puntiagudo con la mano derecha, apóyase sobre las rodillas y la mano izquierda y alarga su brazo derecho al reptil cual si le ofreciese una presa. El caimán abre la boca, vuelve a cerrarla con fuerza y al sentir sus mandíbulas clavadas, lánzase presuroso en el río. Pero el hombre no le suelta por eso. Déjase llevar por el reptil. Una vez en el agua, este último no osa remontar a la superficie y tarda poco en morir asfixiado. Los vehículos empleados en el Magdalena son las piraguas y los champanes. Los primeros en general los emplean los viajeros que no tienen mucho equipaje, y los carros del gobierno son simplemente árboles ahuecados con una hacha. Los champanes que se emplean para el transporte de mercancías son botes de fondo plano más o menos del tamaño de los barcos de fruta que se usan en el Sena. Los bateleros que teníamos a bordo eran 13, con el patrón que a la vez hacía de piloto. Pertenecían a esa clase de gentes que en el país se llaman bogas y que se reclutan entre los negros, los mulatos y los indios de sangre mezclada. Casi todos ellos, hombres jóvenes, se distinguían por sus formas atléticas y por su aspecto imponente debido a su aire arrogante y a las hermosas proporciones de sus miembros. Vistos de lejos, estos hombres, agitándose con sus prácticas sobre la arqueada cubierta y ejecutando verdaderos ejercicios de acróbatas, simulan realmente una danza fantástica de demonios. Llegamos a Mompox. Esta ciudad sirve de escala a casi todos los barcos que navegan por el Magdalena. Hasta ahora, la navegación del Magdalena solo se había hecho en champanes y otras 2 embarcaciones del país que tardaban desde Barranquilla a Honda 2, 3, quizás más meses. En la mañana del 1 de julio, la Isabel llegó al banco.